vuelta con Cerrando la Noche. De inmediato vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, el doctor Pelegrín Castillo Semán, quien es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Además, un hombre con experiencia de Estado, no solo desde el área legislativa, sino también ministerial. Buenas noches, Pelegrín. Muy Bienvenido. contento de encontrarme aquí con ustedes en Cerrando la Noche. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al público que sigue este espacio de orientación, que normalmente cuando es Cerrando la Noche es un público que es un público atento. No es dormilón. Está inquieto. Para nada, buscando qué hacer. Es así, Pelegrín. Me gustaría iniciar la conversación conociendo tu posición y la valoración que hasta ahora tiene el partido con respecto al desempeño de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Mira, el presidente Abinader, como todo gobernante, tiene una gestión con luces y con sombras. Y hay que analizarlo en el contexto en que empieza su gestión. El periodo anterior, porque esta gestión apenas está comenzando, en el periodo anterior el presidente asumió en una coyuntura mundial extremadamente compleja, peligrosa, adversa. Y se puede decir que dentro de las circunstancias y para ser un presidente Nobel, manejando tantas situaciones complejas, se puede decir que esa primera etapa fue positiva, con un balance positivo. Tuvo que enfrentar el pico de la crisis haitiana que representó el asesinato del presidente Moïse, la provocación que montó Claude Joseph alrededor del canal sobre el río de Jabón, la pandemia, que no es poca cosa. Creo que en algunos aspectos sobreactuaron, esa es la impresión. Y yo personalmente lo dije en una reunión que el presidente convocó a los presidentes de los partidos. Querían meternos una cuarta dosis. Espérense, señores, eso no se puede. Eso no se puede. Sobre todo que aquí la letalidad comparativamente no fue tan grave como en otras partes. Se puede decir que la economía se reactivó. El ron adulterado mató más gente que el COVID. Bueno, Aquí no tanto, pero evidentemente que es un tema de preocupación. Y en esos años sí hubo un pico de muertos por ron adulterado. Entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando evalúo los gobiernos, lo quiero siempre encuadrar en el contexto del sistema político que tenemos. Personalmente, yo estoy convencido de que el sistema político está en su fase terminal. Y eso ya se nota en la situación de los partidos dominantes, de los partidos minoritarios. Hay unas señales cada vez más claras de que hay una parte importante de la población que está desafecta, se siente desafecta, no representada por los actores políticos. Y de hecho, fíjate que el presidente se puede reelegir fundamentalmente por la incapacidad de la oposición. Porque había una oportunidad de que la oposición pudiera entrar, pero la misma oposición tampoco está
leyendo bien la coyuntura. Y sobre todo están atrapados en luchas facciosas, donde hay mucho resentimiento, muchos odios. Y en un momento en que el país necesita unidad. Yo te lo digo por una experiencia, el tema más importante del país, con muchos, y lo saben los historiadores, yo he hablado con muchos historiadores. Nunca antes República Dominicana había enfrentado una situación más compleja que la que tenemos ahora. En toda su historia, porque hay una guerra mundial híbrida de cuarta generación, hay un proceso de desglobalización cuyas señales cada día son más evidentes. En el continente, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, hay un proceso de disrupción, de polarización, de surgimiento de figuras o procesos radicales. Eso se agrava en la región Gran Caribe y particularmente en la isla de Santo Domingo. Y todo eso de una u otra manera repercute, para bien o para mal, en el orden interior, en nuestro país. Pero en ese escenario, los actores políticos no trascienden, no se dan cuenta de que la política partidaria, la política de facciones, las aspiraciones personales, que son legítimas en principio, tienen que tener un límite. Y yo viví esa experiencia siendo presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos por un año y después vicepresidente, y trabajando con este tema de la crisis internacional, la crisis de Haití. Y lo que vimos fue una clase política completamente cegada, haciendo una mala política, una política de mala clase. Y tú lo ves ahora mismo, en estos días. El presidente Abinader se religió en unas elecciones que no eran para celebrar, porque definitivamente hubo una tensión en el nivel presidencial indicativa de que hay un agotamiento del sistema político. Pero muchos de los eventos que sucedieron tenían que ver con decisiones que tomaron los mismos partidos cuando hicieron la reforma constitucional en el 2010. Porque yo fui de lo que me opuse a que se colocaran las elecciones municipales a 2, 3 meses de las elecciones presidenciales. Pero lo hicieron de mala fe, contando con que eso se le iba a aplicar a los otros, pero no a ellos. Es así, porque no fue que no se advirtió en el debate congresional de asamblea. Nosotros advertimos. Que dice que lo que está bien no se toca. Es que ellos, fíjate, es un ciclo inevitable, porque también hay que estudiar la historia. El que no estudia no pasa. Y la historia tiene una función social de primer nivel. Te ayuda a comprender el presente y te ayuda a proyectar el porvenir. Entonces aquí hay gente que no se está dando cuenta de que el ciclo político está terminando. Entonces, si el presidente Abinader está empezando un gobierno, no tiene perspectiva de salir adelante ya con un nuevo periodo, y lo ha dicho, lo ha reformado, es más, inapropiadamente, porque no tenía que insistir tanto en algo que ya estaba acordado. En realidad le estaba diciendo a su partido, miren, no voy a que ustedes insistan, ayúdenme a gobernar para hacer la transición, pero a eso se suma la oposición. Y entonces, por ejemplo, con la reforma constitucional fiscal, se niega a participar en un tema que es de todos. Hay que participar, hay que llevar propuestas, hay que pensar cuáles son las mejores fórmulas para
no para que el Estado tenga más recursos, sino para que la sociedad funcione mejor, para que la relación economía, Estado, sector público, sector privado, no sea una relación parasitaria o negativa, sino simbiótica y positiva, constructiva. Pero se pusieron los partidos en eso, no. Dijeron que no querían participar, como hicieron también cuando se estaba discutiendo el pacto de nación para enfrentar la crisis haitiana, que fue un error táctico estratégico. Porque yo se lo expliqué al presidente Fernández, yo le dije, presidente, mire, usted ha sido 3 veces presidente y mucha gente lo puede apoyar si lo ve en plan de jugar el rol de estadista, del hombre que pone por encima de sus intereses partidarios o de sus proyectos personales los intereses del país. Y si está en juego la suerte de la República, entonces el papel suyo es precisamente el de tomar el control de esa situación, incluso que se vea que usted está convoyando al presidente que va al poder precisamente porque usted facilitó Sí, así que es. llegara, porque Fue un factor importante. si Leonel Fernández no juega el papel que juega enfrentando el proyecto de reelección en cuerpo ajeno que representaba Gonzalo Castillo, sí, yo lo definí así, es un proyecto de reelección en cuerpo ajeno. Una mutación. Fue una especie como de subrogación. Danilo lo dejó ver. Es a mí que me están eligiendo. Yo le gano. Yo le gano. Incluso en discurso lo personalizó. Y el mismo Gonzalo también empezó a insinuar la idea de que Danilo era el benefactor. Entonces fíjate, con la clase política actuando en forma tan lamentable, para decirlo de una manera suave, hay que preocuparse. Hay que preocuparse porque aquí hay problemas estructurales muy serios que hay que resolver, porque son problemas que están poniendo en peligro la nación, el Estado, las mismas conquistas que el pueblo dominicano ha asegurado. Entonces, ese cambio debería venir de los mismos actores, que se den cuenta de que, bueno, señores, llegó el tiempo de cambiar el modelo. Esto no es una finca con pasaporte de unos pocos ricos. No podemos seguir con un sistema de partido. Óyeme, nosotros tenemos, para que vean los números claros, duros, crudos, 900.000 servidores públicos. En un estado con 11 millones de habitantes, hay casi 1 millón de los trabajando en el Estado y hay 5 millones recibiendo algún tipo de beneficio social. Pero decimos que estamos enfrentando la pobreza y nos atrevemos a decir que la pobreza monetaria se ha eliminado, pero tenemos 5 millones de personas subsidiadas y lo que es peor, ojo, el Estado no es capaz de aplicar las normas constitucionales y legales para garantizar que el dominicano trabaje en los mercados laborales. Lo que se está dando simultáneamente con un mecanismo de extracción de renta a gran escala en buena parte de la economía, lo que es un fenómeno de émbolo, donde el mejor recurso humano de República Dominicana es expulsado al exterior o a la informalidad, porque a veces muchos dicen no me voy, me quedo aquí, pero se van a la informalidad a sobrevivir, a volar por debajo del radar del Estado, pero al mismo tiempo te atrae a la población más paupérrima del continente, agravándote todos los problemas estructurales. El Banco Mundial lo dijo en el 2002.
Eso lo saben todos los dirigentes políticos, o deberían saberlo. República Dominicana se tiene que olvidar de la lucha contra la pobreza si no controla la migración que viene del país más pobre, más atrasado, más desesperado de todo el continente. Eso lo decía el informe del Banco Mundial. Lo saben ellos, lo saben, pero la clase política no. Mira, yo digo que el pecado de la clase política, y particularmente del PLD, porque los otros partidos yo lo puedo entender, pero de un partido que se fundó con la mística del PLD, no lo entiendo. El gran pecado es que ellos aceptaron convertirse en los administradores de la finca con pasaporte, en los capataces de la finca. ¿Tú te recuerdas que don Juan insistía mucho en el tema de que se necesitaba una clase dirigente, que había una clase dominante, pero que el país tenía que tener una clase dirigente? Bueno, pues el PLD se convirtió en los administradores de la finca, con pasaporte de unos pocos dueños, 8 o 10 grupos de gran poder, que también, porque hay que entender la lógica de cada cual, decidieron unirse y no competir entre ellos, porque aquí cada día hay menos competencia, hay más colusiones, hay más monopolios, hay más oligopolios. Lo decidieron hacer porque también la globalización ponía a los grupos locales en posición bastante incómoda. Pues yo pongo el ejemplo del grupo León, la familia León. Le dirigía la empresa industrial más exitosa, la marca que más identificaba a los dominicanos, con una gran vocación exportadora. Y la política del Estado, en vez de ayudar a consolidar esa empresa para que fuera marca país a nivel mundial, óyeme, el Estado jugó cartas, hizo maniobras para que viniera AMBEC y se quedara con el mercado. Pongo un ejemplo para que veamos el problema de fondo estructural que tenemos. Mira el sector eléctrico. Mira el sector eléctrico. Todo eso fue cuando inició con el ascenso al poder de uno que se declaraba antineoliberal durante su estadía en oposición, sí, pero asumió las políticas neoliberales más duras de que subió. Mira, yo digo, mira el ejemplo, que es un ejemplo dramático, el sector eléctrico, que yo conozco perfectamente, porque fui presidente de la Comisión de Industria y Comercio, fui presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, y fui ministro fundador del Ministerio de Energía y Minas, con un acuerdo de que en los primeros años el sector eléctrico no pasara al ministerio, porque si pasaba creando el ministerio iba a fracasar, iba a perder las funciones fundamentales. Entonces, pero eso no significa que yo no tuviera una posición sobre el tema y comprendiera el problema. Ahí, en el problema eléctrico, en la energía eléctrica del país, porque la energía es más que electricidad, ahí se ve claramente cuál es el problema de fondo del sistema político económico, la articulación negativa, extractiva de renta, que está bloqueando el desarrollo del país, que está concentrando la riqueza y el poder en pocas manos. Entonces, obviamente, ¿se puede mantener ese esquema? No se va a mantener. Este año los subsidios al sector eléctrico son de 1.800 millones. Pero, Pelegrín. Pero en los últimos, desde que se hizo la reforma, estamos subsidiando el sector eléctrico. Sobrepasando los 1.000 millones. Siempre sobrepasando los 1.000 millones. Es decir, que estamos hablando de casi más de 25.000 millones de dólares en un esquema que no nos da más seguridad energética, no nos da más eficiencia energética,
y que drena grandes recursos presupuestarios. El gasto público en electricidad, el gasto tributario en electricidad es una cosa brutal. Entonces, pero es un problema eléctrico, es un problema técnico, no, es un problema político. Y yo creo que es el centro de Claro. toda esta discusión. Hiciste unos señalamientos sobre el modelo económico de la República Dominicana, que yo he acuñado la frase de que aquí nuestros políticos y empresarios ven el crecimiento económico como una meta en sí mismo y no como un medio para lograr generar bienestar colectivo. Claro. ¿Qué necesitamos para eso, Pelegrín? Mira, lo primero es, yo próximamente voy a dar una conferencia que se llama El dilema de la República Dominicana en peligro. Ser finca con pasaporte o proyecto nacional republicano que integre, que identifique a todos los dominicanos. Ese es el concepto. ¿Cuál es el problema que hemos tenido desde que el inicio de la República? Porque este no es un problema que surgió ahora. Pero con la modernización y la globalización ese problema se ha agravado. Esa es la verdad. En vez de mejorarse. Con algunos ligeros cambios, pero los mismos grupos económicos han estado articulados al poder siempre, tú lo sabes. Sí, pero siempre habrá eso, pero ¿qué pasa? Tú te das cuenta cuando tú ves si el país tiene o no una fuerte vocación exportadora. Nosotros tenemos todas las condiciones para ser un país muy exitoso, con una economía que produzca mucha riqueza. Riqueza de verdad, exportable, con raíces profundas. Y digo riqueza de verdad porque nosotros tenemos un crecimiento que yo me atrevo a cuestionar en muchos aspectos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hemos estado creciendo con una alta concentración monopólica, oligopólica, de colusiones. Esa alta concentración en realidad te está produciendo unas distorsiones, unas deformaciones tremendas, porque tu mejor recurso humano lo saca para afuera y le asigna un rol. ¿Cuál? Váyanse afuera a producir y a mandar remesas. Eso incluye incluso a los dominicanos que nosotros hemos formado, que le hemos pagado para que se vayan a estudiar fuera, que cuando vienen aquí no encuentran manera de insertarse en el mercado laboral. Entonces, ya ahí tú tienes un problema. Pero por otro lado, te expulsa al dominicano con más empuje y que también no quiere ser tratado en forma injusta, con un Estado intrusivo, con un Estado que te carga de impuestos, que te pone pesos que tú no tienes que soportar. Entonces, ese esquema te lleva a millones de dominicanos a la informalidad. Pero la otra deformación que provoca es que la gente diga, bueno, si yo no puedo ganarme la vida con mi profesión, con mi trabajo, con mi oficio, con mi empresa, con mi parcela, con mi creatividad, con mis talentos, entonces yo tengo que buscar en la política una vía alternativa para sobrevivir. Y hacen combinaciones. El que está en informalidad también está en la política. Entonces, por eso tú, cuando ves la nómina pública, tú dices, pero ven acá. Tú tienes una relación de un empleo público por cada 2.7 empleos formales. Pero cuando ves la estructura salarial, entonces ahí el problema es más grave.
la estructura salarial del país, 80% del salario es de bajo ingreso. De bajo ingreso. Ahí apenas da para la canasta básica. La canasta básica. Óyeme. Entonces tú dices, pero ven acá, es que no está funcionando bien. No está funcionando bien. ¿Cómo no ha estallado? Porque hay una política de permitir primero que dentro de la informalidad florezcan las actividades canallas o grises, porque a veces no son canallas, sencillamente son actividades de externalidades negativas. Un país que tenga 70,000 bancas de apuestas que juegan todos los días, lo repito, 70,000 bancas de apuestas. Ya ahí tú ves el problema. Un país donde también hay una laxitud para que lleguen dinero de todas partes del mundo, porque hay una economía de lavado, vamos a estar claros. Y decir que el principal fuente de empleo ahora mismo es el motoconcho. Porque ¿cuál es la perversidad de todo esto? El esquema que se ha montado es un esquema que te saca al dominicano del mercado laboral. Te lo mete en la política, te lo saca para el exterior o te lo saca para la informalidad y muchas veces en actividades de externalidad negativa. Pero al mismo tiempo te le abre un espacio a un desplazamiento de la mano de obra dominicana por mano de obra extranjera en condición de ilegalidad, con altas tasas de sobreexplotación. Sobre todo. Altas tasas de sobreexplotación. Porque esto es un esquema de capitalismo, como decía el salvaje. Papa San Juan Pablo II. Tengo que mencionar al Papa San Juan Pablo porque aparece alguien por ahí y dice, no, eso es chavismo. No, eso lo dijo el Papa Juan Pablo II, el Papa que derribó el comunismo. Entonces, vamos a ver las cosas como son. El país se rearticula porque tenemos las condiciones. Mira, aquí nosotros podemos producir alimentos para 30 o 40 millones de habitantes. Tenemos potencial minero de minería de clase mundial y te lo dice uno que está autorizado a decirlo. El primer ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Tenemos potencial de producir toda nuestra energía y aspirar a la seguridad energética y a la soberanía energética. Tenemos turismo, tenemos cultura, tenemos infraestructura. Pelegrín coincide conmigo, no es verdad que es un país pobre, República Dominicana. No, es una falsedad. Somos un mini continente. Lo que tenemos es una visión empobrecida de las clases dirigentes del país. ¿Qué es lo que pasa? Que esos sectores, en vez de pensar cómo vamos a penetrar los mercados europeos, los mercados norteamericanos, los mercados del mundo, cómo vamos a tener una flota más mercante, una flota pesquera, como ahora están con la línea aérea, están apoyando, pero hace rato debimos tener una flota pesquera, una flota mercante, tenemos 14 puertos. Y resulta, y viene a ser, que la actitud que predomina, nuestra meta es dominar el mercado haitiano, porque es el mercado de los mangos bajitos. Y vamos alianos con los empresarios haitianos o los empresarios haitianos, porque es que un mercado volátil. En Haití hay pocos empresarios. Es que un mercado volátil, Pelegrín, es un mercado volátil. Pero llega un momento en que se contagian, y entonces los empresarios de aquí empiezan a actuar no como empresarios, sino como empresarios. ¿Qué es lo que hace que un país avance? Mira, lo explicaba muy bien hace mucho Gulden Myrdal, premio Nobel de Economía en la década de los 60. Pero últimamente se ganó un premio Nobel a Acemoglu, que escribió unas tesis de por qué algunos países fracasan y otros triunfan. Y la clave está en cómo podemos tener un país
un proyecto nacional, porque el papel de las clases dirigentes de un país es concebir, impulsar, proyectar el proyecto nacional. Cuando un país no tiene clases dirigentes funcionales, cuando sus clases dirigentes son disfuncionales, y me refiero a la clase política, la clase empresarial, la clase intelectual, la clase religiosa, sindical, militar, cuando no hay una clase funcional capaz de pensar, actuar y sentir en función de un proyecto nacional, todos los problemas estructurales se agravan. Entonces, para pensar así hay que tener una lógica de que esto no es una finca con pasaporte para extraer renta. Esto es un espacio para producir riqueza y distribuirla adecuadamente para que garantice que los dominicanos se identifiquen con el Estado que le da trabajo, que le garantiza la oportunidad de trabajar. Es que el garante de esa Que le distribución dé, es el Estado. que le dé, porque hay que producir riqueza. Ahora, ¿tú crees que se puede producir riqueza con la estructura impositiva que tenemos? No. No. O con un Estado mastodóntico que todo te lo complica. Porque en lo formal hemos mejorado muchas cosas. Mira, yo, por ejemplo, me siento muy a gusto de decir, tenemos todos los contenidos del Código de Ordenamiento de Mercado, lo concebimos, lo vertimos en 5 leyes. Yo fui responsable de 4 de esas 5 leyes. Derecho de autor, Propiedad. defensa del consumidor, propiedad industrial y marcas comerciales, prácticas desleales de comercio y medidas de salvaguardia. Esas 4 leyes fueron mi responsabilidad y la ley de competencia. Ahora tú te pones y preguntas, bueno, ¿y de qué sirve que tengamos una constitución como la que aprobamos en el 2010 o ese Código de Ordenamiento de Mercado si no se cumple o se cumple a según le convenga a tal o cual sector? Eso lo hemos vivido. Yo entré al Congreso una de las críticas que yo le decía al presidente Abinader y al presidente Fernández. Este es el momento de ponerse a discutir y que quién tiene más obra. Que yo te invito a Pedernales, no, que ve, a Santiago. que Santiago, que, óyeme. La trivialidad es esa. Óyeme, ese no es el tema. El viejo me dijo, invítalos los dos a que vayan allá a la finca para que hablemos de los 10, 12 temas más importantes del país. Pero si no quieren, invítalo, que lo vamos a llevar a dar una vuelta en helicóptero por las 11 presas que hizo Balaguer y los canales. Y se hicieron con recursos propios. Pero usted que habla de canal, usted sabía que en San Juan de la Maguana, Agricultura prohibió la siembra de arroz y la siembra de productos que demanda agua, porque hay escasez de agua, por falta de una presa. Hay un grave problema con el agua. Cuando yo entré al Congreso, repito, ahí el doctor Balaguer envió la Ley General de Agua. Y en varias ocasiones me dijo, ocúpense del agua. Me lo dijo a mí, ocúpese del agua. Me dijo, usted se ocupa mucho de los haitianos. Ocúpese del agua. Ocúpese del agua. Que es el tema más importante. Bueno, bien, yo me ocupé. No pude lograr la aprobación de la ley. Pero, por ejemplo, yo traje aquí al país, siendo ministro de Energía y Minas, siendo diputado incluso, traje el programa Cultivando Agua Buena de Itaipú Binacional. Y ahí tú te das cuenta de la incapacidad que tiene el Estado de actuar en forma coherente, en forma unificada. Ejemplo, ese proyecto que es modelo en el mundo, aceptado por Naciones Unidas, Itaipú, la empresa más grande del continente, del mundo, en energía renovable,
internacionalizándose por primera vez. Y yo tuve el honor de traerlo. Se lo llevé al presidente Medina y le dije, presidente, mire, esto tiene más impacto que la visita sorpresa. Porque esto es en 156 cuencas del país, desarrollarla para cambiar la cultura de la relación de las comunidades con el medio ambiente y el agua. Y eso incluye a las empresas, incluye a las universidades, incluye a la gente. Después, se lo llevé al ministro de Medio Ambiente. Estaba peleando con el director del INDRE. No podían poner de acuerdo. Al final lo que hice fue, yo no voy a fracasar, déjame llevarme esto para el ministerio. Lo adopté en 4 cuencas para arrancar en el primer año. Cuando salí, las 2 que estaban patrocinadas por el Estado fueron abandonadas, Maimón y Osama, o creo que siguieron, pero las 2 más exitosas fueron la que manejaba Sur Futuro aquí en el sur y una del río Gurabo en Santiago, Camepi. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tú te das cuenta de el desarrollo del país debería tener como columna vertebral el agua. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Un Nueva York chiquito aquí en la capital. Eso fue lo que... Congestionado. Que es un mito bueno, entusiasma a la gente, pero aquí tenemos un problema de drenaje pluvial. Una ciudad que está creciendo, pero ¿y el alcantarillado sanitario? Es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo grave para la salud de millones. Mientras tanto, te vas a la zona, bueno, el tránsito colapsado permanentemente, y te vas a la zona rural y tú te das cuenta del gran desafío. A mí me sobrecogió el alma cuando fui a una comunidad de Santiago de montaña y allá encontré que la gente se estaba yendo de la ciudad. Las casas estaban ahí, abandonadas. Y me dicen, los lugareños de ahí, me dicen, no, el campo está vacío totalmente. Y estamos hablando de una comunidad productiva. Aquí hay 18.000 kilómetros de caminos vecinales que están en un estado deplorable. Pero entonces todo está concentrado. El metro. Santo Domingo. El metro, Los teleféricos. El teleférico, los pasos a nivel, Los túneles. los túneles. Señores, los caminos vecinales son más importantes para cualquier sociedad. Los caminos rurales, los caminos productivos. ¿Por qué? Porque de eso depende la producción, de eso depende el precio de los productos, de eso depende de que mucha gente diga yo me voy a quedar a vivir en mi zona rural. Sobre todo ahora que tú tienes la capacidad técnica de poner los servicios en línea en la zona rural. Lo que la gente no tiene camino, y si no tiene camino no tiene seguridad. ¿Y qué hacen? Bueno, espérate, me voy para la capital, aunque sea mal pasar. Allá me acomodo, voy a encontrar, me la busco. Piensa que se acomoda por la condición de vida que vive mucha gente que sale del campo. Ellos están allá mal, pero aquí están mucho peor. Pero mucho peor. Pero ¿qué pasa? El espacio que están dejando ellos, ¿quién lo está llenando? Oh, pero eso es muy claro. Entonces ¿qué tenemos? Tenemos las montañas, Cundía, como dicen en los campos de haitianos. La frontera, hay comunidades donde ya los haitianos son casi la mitad. Aquí hay casi 500 asentamientos donde ya lo que dominan son los haitianos. No, cuando digo asentamiento me refiero a comunidades, el recodo de una calle, una comunidad rural, pero tú te encuentras también ciudades como Friusa, pues ya es una ciudad haitiana, o Pretile. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Todo por que nos dejamos atrapar en un esquema que... Mira, yo espero ahora que hoy se anunció en estos días que Estados Unidos le quitó
la sanción a Central Romana. Sí. Yo espero que Central Romana termine de mecanizar. Claro. Porque Vicini en CAEI mecanizó y tengo entendido que el 80, casi el 90% está mecanizado. Y Barahona tiene el 80% mecanizado. Ahora, Central Romana debió mecanizar hace rato todo el corte de la caña. Y lo mismo va con el arroz. Y lo mismo va con los plátanos. Hay 15 rubros donde se puede mecanizar entre un 50 y un 90%. Y pagar mejores salarios para los dominicanos. Lo más absurdo que tú te puedes encontrar y lo más injusto es que de los 5 millones de dominicanos que están recibiendo bono luz, bono gas, solidaridad, supérate, etcétera, etcétera, lo están recibiendo para que no trabajen formalmente. Porque esos incentivos los reciben mientras están en la informalidad. Si mañana consiguen una obra para trabajar 3 meses, lo pierden y no lo vuelven a recuperar. Entonces, ¿cuál es la lógica? Seguir sentado. No, sentado no, se la están buscando. Sí, informal. En motoconcho, informal. En esto, en otro, y reciben unos fondos seguros más en lo que queda la colita de la remesa. Óyeme, ese esquema, un país no avanza así no avanza. Entonces, esto hay que cambiarlo, y cambiarlo a fondo, de verdad, con un proyecto nacional donde los dominicanos se sientan integrados todos. Nos quedan 2 temas importantes, pero lamentablemente el tiempo hoy se acabó. Uno tiene que ver con los planes que tiene en lo adelante la Fuerza Nacional Progresista, y otro, sentarse así con calma a ver el problema dominico-haitiano, alternativas, soluciones viables. Yo digo para las 2 naciones que nosotros tenemos una presión migratoria muy grande, demasiado, pero... No es presión migratoria, es éxodo con ocupación. Bueno, todo eso... traslado forzado de población. Todo eso lo vamos a discutir porque, como yo he dicho siempre, yo respeto mucho la posición, creo que una vez sobre los hechos te lo dije, yo respeto mucho la posición y la coherencia que ustedes tienen con varios temas. Sí. En algunos aspectos no lo comparto, y yo creo que de eso se trata esto, de no poder sentarse a hablar. Pero a lo mejor yo termino convenciéndote. O yo, quién sabe. O tú a mí. Pelegrín, muchas gracias. Muy bien, bueno, muy bien. Gracias. Señores, conversamos con don Pelegrín Castillo, quien es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. A ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.